Seneca. El Seneca. Centro Nacional del Cine Animado. Yo le puse de nombre Séneca en homenaje al filósofo, no es griego, un filósofo latino de aquella época de los filósofos, donde él basaba su experiencia filosófica en aprender disfrutando de la vida. O sea, que la vida tenga un fruto, pero no en base al odio, ni a la guerra, ni, o sea, sino contemplar la belleza de la naturaleza, trabajar en base a eso. Y entonces le puse Seneca, Centro Nacional de Cine Animado. Yo hice un proyecto de largometraje, decía, sobre el descubrimiento de América, el mal llamado, para hacerlo en animación en plastilina. Ese proyecto es de los 80. Y después de haber hecho El sueño de los hombres, que también es plastilina, haber hecho Manzanita, Guanadi, Cariña y de esas animaciones, yo me vine para Caracas y comencé a trabajar, pues soy de Caracas, estaba prestado a Mérida, donde fundé el departamento de animación dentro del departamento de cine de la ULA. Allí se hicieron películas y se creó un centro de animación que todavía forma gente, o sea, todavía hay gente que viene de ese trabajo que yo hice de esa época. Ahorita hace unos meses me invitaron a Mérida a partir del SENAC, convocado por el SENAC, y había un homenaje, como en este caso también. Pero entonces resulta que se habla de los íconos, y cuando yo llego allí a este encuentro de animación, me encuentro que es un encuentro de 30 jóvenes creadores, cosa que a mí me deja loco, y digo, bueno, pero entonces no fue en vano. Todo lo que hicimos y todo el trabajo que invertimos en eso, claro, está dando resultados. Y la mayoría de esos chamos yo no los conocía. Y digo chamos porque son puros jóvenes. Entonces lo que hay que hacer es que esos llamados tengan resultados, tengan conversación yo sí creo que hay que centralizar un organismo que pueda mover todo eso. Porque hay gente en Oriente, hay gente en Zulia, hay gente en Mérida, hay gente en todas partes y aquí. Gente que hace cosas. ¿Cómo unirlas y para qué? ¿Cuál es el producto de unificación? Porque si decimos un largo, bueno, ¿y de quién es el largo? ¿Y cuál es el guión? ¿Y cómo comparto yo todo lo que está? Más bien la animación ha servido para que la gente se exprese internamente lo que él considera y la animación es simplemente el medio. Boche fue, o sea, de verdad llevó mucho más tiempo de lo que tenía estimado. La gente que estaba dispuesta a trabajar, luego abandonó y hubo que formar gente. Aproximadamente desde que nace el guión hasta que se termina, como 4 años. Y es un corto de apenas 15 minutos. O sea, no. Pero en este momento yo creo que se pueden reducir esos tiempos con las personas que ya hay un poco en la capacidad, o sea, que están como capacitados, pero cortos, pues largos es difícil. Lanzarse en un largo es una aventura. Ahí están llevando trancazo. Es como llevar en par como en el guionista. Uh-huh. El guionista que haga la animación nos facilita mucho a los animadores, por lo menos en lo que nosotros trabajamos aquí en la parte 3D, depende cómo se hace el guión, uh-huh, porque hay muchas animaciones que son mucho más complejas y eso nos tardaría más tiempo en terminar la animación. Si el guión es un poquito menos complejo, por lo menos en los personajes y todo eso es menos complejo la animación, entonces nosotros lo haríamos un poquito más corto. Claro. Adi me comentaba en una reunión que tú tuviste, antes que usted llegara, pues estamos así como estamos ahorita conversando, que vino gente de Pixar, ¿no? Sí, tuvo gente de Pixar, y la gente de Pixar se maravillaba porque ellos hacían todo. Estamos acostumbrados a que allá es por departamento, el que mueve una mano no mueve más nada, pero aquí ellos lo hacían todo, la necesidad. Ahora, ese mismo deseo y esa misma pasión, habría que canalizarla como usted dice. Ellos que fueron a un lado, otros que vinieran acá, pero necesitamos el vaso comunicante. En mi experiencia, mi modesta opinión, yo no apuntaría hacia el largometraje. O sea, que es el momento en el que estoy... Bueno, no porque fíjate, en este proyecto de Lero Lero, que es un proyecto del descubrimiento de América visto por nosotros, donde se llama descubiertos, pero descubiertos ellos, no nosotros, porque nosotros... Bueno, es un tema profundo. Lo que no logramos es que esos grupos
de animación de un proyecto vayan para el otro. Normalmente terminamos, los animadores somos bien enrollados. Es decir, para que tú pongas de acuerdo a dos animadores, directores, es bien complicado. O son pareja, o tienen un proyecto hace mucho tiempo, y tú consultas con los chamos que están haciendo cortos de animación y dicen, Dios mío, meterse en otro trabajo, y tú lo sabes, ustedes lo saben. El problema principal ahorita es que el animador, y la experiencia en la ULA que tuve con los cortos que hice en la ULA, es que la gente tira los pinceles, los lápices y dice, no, esto es demasiado enrollado. Somos bien sociales, pero con un mundo cerrado. Y esa pregunta la he hecho yo a todas partes donde voy, donde me invitan a otros países, y es verdad, la gente comparte que las películas... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las potencias hacen largometraje? En el área capitalista, porque por el dinero y el producto llena y va a todas partes del mundo. En el área socialista, sin que esto suene a mal con los cubanos, en el área socialista es porque hay un régimen que impone y el que no le gusta se fue. Entonces, la animación tiene sus propios problemas. Hay un hecho significativo, que es una gente que se llama Alas y Bacharot, que trabajaban con Disney, con Walt Disney, y eran animadores de Disney durante 8 o 10 años, haciendo dibujos para Disney. Y Disney, y ellos se salieron, después de mucho tiempo trabajar con Disney, montaron una empresa que fue la que hizo Bugs Bunny, el Pato Lucas, y en unas declaraciones de Bacharot dice que ellos no entendían, la peor cosa que podían era estar trabajando por dinero en una empresa donde el patrón, el jefe, el dueño, los obligaba a pintar personajes con 4 dedos. Y personajes con guantes. Sí, con guantes. Guantes blancos además. Y entonces ellos le preguntaban a Disney que por qué los guantes y los 4 dedos. Y Disney decía que él no tenía ninguna explicación de eso y que lo hacía porque le daba la gana. Cuando ellos salen y pelean con Disney, montan su propia empresa y dicen, lo primero que hicimos fue hacer personajes con 6 dedos para sacarse ese clavo. Pero mientras esté aquí, tú me pintas 4 dedos. Eso era la ley. Este excesivo personalismo de los que trabajan en este medio, no sería más, no es más bien condición sine qua non para poder aguantar. El poeta, hoy estaba viendo un cortos de Pancho Maciani, sobre Pancho Maciani. Yo conocí a Pancho y él dice, ahí está hablando y dice, yo soy un amigo de él, otro, Baika Dávalos, se encontraron un día y Baika le dijo en una barra de bar, yo soy el enemigo más grande que tengo. Entonces Maciani le dijo, dame un abrazo, yo soy también el propio enemigo mío. Es decir, esa condición es poética. Es poética porque nos hace crear, nos hace meternos dentro del mundo y hacer las cosas. Y bueno, a lo mejor seamos amables y cariñosos y afectivos, pero en la cuestión del trabajo es muy difícil. Muy difícil que yo te acepte a ti. Mira, yo no creo en tal cosa. Bueno, pero si son mis cosas, mi concepción de animación es esa. Entonces está implícito la personalidad porque la animación es muy poética. Es un mundo hermosísimo donde cada quien tiene que crear el mundo. Tiene que crearlo y hacerlo, y bien sea con plastilina, con lo que sea, y no solamente la animación, sino la concepción de ese guión que vamos a hacer. Entonces es complicado. Ahorita yo decidí que fuera Álvaro Cáceres el productor, porque Álvaro Cáceres hacía Bugo la hormiga, hacía una pila de cosas culturales de enseñanza, de formación. Y dije, mire, ¿y cómo vamos a hacer ahorita para hacer un largometraje? Me dijo, yo tengo la solución. Tú concibes la película y dejas de venir para acá, yo contrato el personal y el director que venga a revisar. Entonces, claro, es un concepto empresarial para hacer un producto. Pero creo que es lo más fácil que tiene la animación, hacer un trabajo como por encargo y más que todo publicitario. Se complica cuando es un trabajo nuestro, cuando es
un guión nuestro, una historia. Ahí sí creo que es mucha más complicación. Y comparto lo que te dicen, pues, ponerse de acuerdo es difícil, pues, es muy difícil. Lograr de verdad. La primera etapa. Sí. Y a las primeras cervezas nos caemos a botellazo limpio. Ese tema sí yo sé bastante de eso. Ahora, volviendo a la parte poética, ¿no? Hablo de la parte poética. Entonces, como bien sabe, antes la educación era ciencias y humanidades. Sí. Bachiller en ciencias, bachiller en humanidades. Y el bachiller en humanidades tenía el perfil como para este tipo de trabajo: animación, cine, comunicación social, etcétera, etcétera, y derecho inclusive. Ya no hay, muy raro que en algún liceo den humanidades. ¿No es esto también? ¿No se viene a convertirse en un enemigo más? No quiere decir que el bachiller en ciencia no pueda abordar todas estas ramas, claro que no, pero no era más fácil que los bachilleres en humanidades si existieran, por eso que usted dice que es la poesía tan abstracto, pero que en verdad mueve. Dime, tú me ibas a decir. Pero yo quisiera hablar un poquito de eso por mi, o sea, porque de repente tocas algo que me involucra. Por ejemplo, yo estudié en el Politécnico, yo estudié ingeniería y nunca me imaginé que yo iba a terminar haciendo trabajos de animación y cortos y este tipo de cosas, pues. El mundo, digámoslo, de la parte del cine, pues. Generalmente uno se ve como en la parte de ingeniería, tú te ves en una empresa trabajando, haciendo programas y haciendo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? A mí eso me gustaba. No había descubierto que de repente una persona que sepa de ingeniería puede lograr también hacer este tipo de trabajo. Y creo que son muy buenos. O sea, creo que son buenas las personas que inclusive no sepan de humanidades. Yo me voy a atrever a decir algo. Yo creo que es más fácil lidiar con una persona que no sepa nada de humanidades, que no sea poeta, que no tenga ese vicio de la poesía, que no tenga eso, que sea el técnico, que sea esa persona, y tener un poeta o un filósofo o cualquier otro que dirija, que sea el que imprime el arte a ese trabajo. Porque tú eres más fácil yo puedo lidiar con una persona que no tenga el artista metido, que no lleve al artista por dentro, pero que tenga la técnica muy bien, de verdad que sea bueno en eso. O sea, lo práctico, dice. Ajá, la parte práctica y que la sepa hacer muy bien, porque tú lo adaptas a lo que tú quieres. La carpintería. O sea, eso, la carpintería, tú la adaptas, tú lo moldas y vas pidiéndole, mira, házmelo así, hazlo aquí, hazlo allá y tal. Y no tiene el ego que tiene el poeta, que tiene aquel que escribe y que no lo tiene. Entonces, eso se lo puedo dejar al otro. O sea que los poetas es el problema. Sí, y más si tienes genialidad. Exacto. Había un cuento que me contaba Nakamura aquí. Nakamura fue la única persona que me enseñó a animar realmente, o sea, porque yo pasé por varios animadores cuando tenía 18 años. Pues yo no estudié, o sea, yo estudié sexto grado y ahí me tocó, no lo terminé. Y cuando llegué a sexto grado, mi papá dijo, bueno, aquí lo que queda es trabajar. Y el primer trabajo que yo conseguí fue de ayudante de albañilería. Y bueno, yo le voy a demostrar a mi papá que uno puede ser constructor, porque yo creía que ser constructor era albañilería o que ingeniería. Y entonces me metí a trabajar en una construcción y me pusieron un año a llevar saco de cemento al hombro. Y así entonces empecé a salir de otro trabajo, y siempre aprendí cosas de cada trabajo, que las aplico todavía en animación. Cuando me toca hacer, pues aprendí a soldar, aprendí a amarrar con alambre. Es decir, aprendí una serie de cosas que no me las daba la universidad. ¿Me entiendes? Entré a la Cristóbal Rojas y pasé un año en la escuela y no me gustó, no soportaba los salones, las aulas. Yo tenía un carrito de perro caliente, con eso estudiaba. Pero estudiaba por mi cuenta. Y en ese intríngulis, alguien me dijo, mira, tú que dibujas, hay una gente que está llegando, que quiere enseñar animación, que puedes aprender de ellos, que te enseñan animación. Y yo toqué varios panas que no me dieron posibilidad, porque la gente que sabía venía a hacer publicidad. Aquí nadie llegó, que no me diga ninguno que llegó a enseñar, ninguno, porque es mentira. Y entonces Nakamura, oye, ¿qué te puedo servir? Y le dije, mira, yo hago esto. Oye, pero tú eres un animador, y eso lo hacía yo en mi casa, dibujando directamente sobre 35 milímetros, como Castillito.
Yo no había, eso lo vi yo en la Cinemateca, en una película de McLaren. Y ese fue el experimento que yo hice. Una película que se llama Cariña, dibujada directamente sobre el celuloide. Hice 17.000 dibujitos así de chiquiticos. Y luego los coloreé. Y eso lo vio Nakamura. Y Nakamura dijo, oye, pues no, yo te enseño animación. Nakamura trabajaba en una agencia de animación de un pana, que no me acuerdo el nombre, que vivía, que salía en la noche con una capa como Drácula. Se murió ya, no me acuerdo el nombre de él. Y Nakamura me dijo, vas a venir todos los días y te vas a sentar ahí, pero te vas a poner dos condiciones. Una, que no dejes de hacer tus dibujos como son, como los haces. Dos, que nunca hagas publicidad. Y yo no vengo aquí a hacer publicidad, y mi dibujo me parece muy feo, no puedo mejorar. No. Estaba haciendo en esa época la cuña de Diana, de la muñequita de Diana, que con una sartén. ¿No? Bueno, ahí pasé como un año haciendo cosas para mí. Y él me guiaba y me decía, esto es así, esa es mi escuela. Después me fui a la ULA. Cuando llegué a la ULA, que dije que sí, que yo era animador, bueno, venía de aprender con un maestro que es Félix Nakamura. Y Félix Nakamura trajo a otro tipo. En definitiva, caemos todos en una cosa que es deseo de que la animación se proyecte como país a una cosa grande. ¿Por qué Cuba no puede, por qué Cuba no es una potencia en animación? La pregunta la dejo allí. ¿Por qué el cine cubano llegó a ser lo que fue en los años 70 y no volvió a hacer un cine mundial? Sí, producen buenas películas, claro, pero no son una industria cinematográfica. Los países socialistas, o sea, tienen su cine para ellos, que es muy bueno, pero como cine revolucionario mundial, no, hasta ahí llegamos. Me pareció sorprendente cuando los oigo a ustedes hablar y que si Maracaibo, y que si Valencia, y que si, porque, bueno, lo conozco a él, aquí en Barquisimeto nada más, digo yo. Entonces me leo su experiencia y oigo y me parece extraordinario, pero más extraordinario me parece que es que no hay esos vasos comunicantes, que sí parece que lo tuviera el cine, ¿verdad? Y que sí podríamos tener convocatorias y hablar con otras personas que hacen cine, inclusive estos festivales. Entonces, por eso le decía que si el excesivo personalismo también es como una fuerza que no dé, o la falta de conocimiento, no sé. Puede ser, Pablo. Por ejemplo, en el ámbito, nosotros trabajamos más que todo con la animación tridimensional, básicamente es. Yo siento que tú cuando convocas, por ejemplo, a hacer una película de ficción, de repente hay un equipo de producción que se puede durar todo el tiempo que sea necesario para crear la producción de esa película de ficción, pero de repente en 4 semanas te hacen un rodaje, te llaman a los actores, te preparan todo el escenario y en 4 semanas de repente logran y hacen un rodaje y tú ves la euforia, la emoción, a los actores, las luces, la cámara y logras todo. De repente tú un equipo de producción lo llamas para hacer una animación y tú sientas 10 personas ahí a trabajar y esa euforia no está, porque tú empiezas desde, por ejemplo, en nuestro caso, desde el primer polígono a crear un personaje, a darle, y se te fueron 8 horas y resulta que apenas terminaste, qué sé yo, o la mano, o parte del rostro, o tal, y mañana el otro día vuelves otra vez 8 horas, o 10 horas, o quién sabe cuántas, y va alargándose el tiempo, y cuando tú ves esos guaros que hoy llegaron afeitaditos y ya dentro de 2 semanas están todos espelucados y chibúos y tú ves y cónchale y empiezas a cambiar la forma hasta de cómo actuar porque uno lo empieza te va a salir porque uno empieza a cambiar pues, y ya me duele aquí, me duele la espalda y tú ves que tu personaje cuando por fin lo logras terminar resulta que le falta controles, textura. ¡Wow! Yo de esos 30 micros que tengo de talleres, en base a lo que tú estás diciendo ahorita últimamente, hay una cosa bien buena, que esa incompatibilidad de hacer cosas entre los animadores está reflejada en esa necesidad de expresarse personalmente. Yo he dado talleres para maestros de escuela, para gente de comunidades, por ejemplo, en Táchira, en Amazonas, en fin, donde no impongo el tema. Hay uno en Táchira donde
un grupo de 5, pues los reúno en grupo, decidieron hacer sobre el nacimiento del niño Jesús. Pues aproximaban y dijeron, no, puse a eso. Y el micro es como San José arrastra su mula y lleva a la Virgen, y nace el niño. Hay más resultados, porque no está la visión del animador que quiere una... Es decir, hay más resultados desde el punto de vista de enseñanza. Unos chamos ahí hicieron una de terror a los Tim Burton. Esos chamos incluso desecharon cualquier enseñanza porque ellos tenían ya claro todo. ¿Me entiendes? Cómo esa infección, diría yo, del ego, que es que no, y todos los personajes son burtianos. Yo, mira, pero indaguemos sobre nuestros personajes, porque tú no... Entonces ya ahí viene la formación de la televisión y de los medios. Y yo primero que digo, a mí no me interesa saltar para Hollywood. A mí me interesa que saltemos para nosotros mismos, que desarrollemos nuestros personajes, desarrollemos nuestra cultura, así nosotros. Pero hay un vicio dentro de esta juventud que es la televisión y que es el triunfo plástico. Ojo, tienen toda la libertad de hacerlo. Si tú te propusiste en tu vida hacer billete, hazlo. Ese es el problema tuyo. Yo no soy el que va a decir tú no, el dinero está maldito. No, si a usted le gusta eso, échele. Hágale y haga bastante. ¿Me entiendes? El que quiera hacer Disney o el que quiera hacer ¿cuántos chamos te presentan proyectos y todo es manga? El enemigo en una época era Disney, ahora el enemigo es manga. Y mi respeto. Yo he tratado de competir un poco con la animación, pero no o sea, tengo un par de trabajos ahí nada más, con plastilina y todo eso. Pero es difícil porque tu competencia directa son estos conceptos que tienen los chamos en la cabeza de Disney, de Shrek, de Pixar, que tú no, o sea, tú ves esto y después tú le muestras la animación que tú hiciste, que te tardó 4 años y dices, no, pero esto no me gusta, o sea, porque no se parece a lo que yo a lo que estoy acostumbrado y a ellos no les importa que, no es que yo duré 4, o sea, chao, no se parece a lo que a mí me gusta y chao, o sea, no me voy, o no se ve tan real o qué sé yo, o sea, porque pues, definitivamente la maquinaria que ellos tienen no es la misma a la que nosotros tenemos acceso acá. Y bueno, tenemos que luchar con eso o simplemente nos diferenciamos, como dice acá el maestro, que nos diferenciamos totalmente de esto y luchamos por eso o nos olvidamos del tema. Y con el respecto a lo que tú dices de unir a mucha gente, eso pasa en todo, o sea, también cuando tú vas a hacer trabajos de ficción, imagínate agarrar a 5 o 10 directores que, mira, júntense para que hagan un solo proyecto porque ustedes eso es imposible de pensar, o sea, hay la lucha de ego no impediría cualquier tipo de avance en nada, eso no existiría. Entonces más bien ustedes creo que hacen mucho, si hicieron un primer consenso, eso ya creo que es bastante. Sí, hay un logro. Por ejemplo, con la experiencia que nosotros tuvimos con Bochi, fue esa, pues. Hubo una idea, hubo un proyecto y claro, y el grupo se animó, logramos sacar a Bochi, pero siempre siento que hace falta como que ese engranaje que cuando uno está terminando, porque uno hace todo y yo creo que eso no debería ser. Claro. Yo creo que cuando uno está terminando su trabajo al final, ya es porque otro tiene casi que encima, pues. Yo sí creo en la división del trabajo y que si yo modelo, cuando yo termine mi trabajo de modelado y lo paso a las personas que texture, es porque ya tengo otro proyecto encima de modelado totalmente diferente. Porque si yo hago todo desde el guión hasta el producto final, la edición, y en eso pasé 4 años, cuando termine ya por allá editando para volver otra vez a otro proyecto, volver a empezar a modelar, santo Dios, o sea, esa parte es como medio compleja. Entonces ahora si yo me dedicara solo a modelar, otro a texturizar, otro a colocar controles, otro cámara, iluminación y animación, y cada uno va en sus etapas, y el guionista cuando yo terminé de modelar, o el que me diseñó el personaje, cuando yo terminé de modelar, me pasa, mira, aquí tenemos otra historia totalmente diferente y tal, y qué sé yo, y aquí está, pudiéramos como que ir engranando esa maquinaria, pues, que vaya, y ya puede ser que por allá dentro de 3 años aquellos terminaron, pero ya yo estoy con otro trabajo. ¿Todos trabajan así? ¿Todos están trabajando así? Es la historia general. Tú haces todo, y, exacto, entonces sí, tú haces todo. Yo trabajé con César Jaworski en El sueño de los hombres, plastilina. César Jaworski viene
largos de ficción, director de fotografía y camarógrafo, de pelear con un gentío. Y yo el último largometraje que hice asistencia de dirección de ficción, perdí hasta la amistad con el pana, hermanos del alma de toda la vida, y la película, bueno, no nos podemos ver. Bueno, tener 50 técnicos en una película y otro tanto, 100 extras en una toma, es decir, son películas de batalla, de pelea, de enloquecedora. Yo me quedo con la animación, pero necesito del director de fotografía, y entonces aspiro al mejor en ese momento, que es César Yabot. Trabajamos juntos, teníamos una comida extraordinaria, trabajábamos 8 horas, dejábamos que se enfriara el estudio, además es cuadro a cuadro, stop motion, 2, mueves, 2. César Yabot, en mi vida había trabajado en una película tan maravillosa, qué maravilla, puros besos, pura amistad, éramos 8 personas, y entonces cuando terminamos la película, ya celebrando, ya vimos la película, me dijo, Armando, no me llames más para una película de animación, no hay peos. Una película de animación en stop motion, dije, una cosa que además que teníamos real, porque conseguí los reales, conseguí una pana financista que me dio, pero es como llamar a un guerrero de películas de ficción y meterlo en el paraíso, sentado. Pues bueno, vamos a esperar que se enfríe el estudio, porque se enfriaba el estudio y había que esperar que se calentaba, y se había que esperar media hora esperando. De lo que nosotros traíamos, algo de él, lo que nosotros traíamos para acá. Sí. Está bueno. Ahora